Bien, jóvenes, ya hecha la retroalimentación, les tengo la guía de la sesión 7 que es bastante sencilla. Lo que me interesa, bueno, ya sabemos que estamos en la unidad sobre la ausencia, exilio, migración e identidad, y además esto de reconocer los elementos fundamentales del género narrativo, y con eso vuelvo un poquito atrás, ¿ya? Nosotros, a esta altura del año, en realidad un poquito antes, la última semana de abril, solíamos entregar un trabajo que consistía en la presentación de un Lambe Lambe, y lo hacíamos a través del Festival del Lambe Lambe para la Semana del Libro. Lamentablemente, por el contexto sanitario, en esta ocasión no se ha podido realizar, no se puede llevar a cabo, pero la creación no puede estar ausente en sus labores, ¿ya? No puede estar ausente la creación estética y la aplicación de los recursos teóricos en la creación estética. Así que en el día de hoy esta guía tiene que ver más con la creación. Primero, una introducción. Como sabe, la escritura surgió como un medio para fijar informaciones y ampliar la memoria, ¿cierto? Sin embargo, la diversidad de textos existentes, desde un recetario hasta la Biblia, demuestra que los libros no solo sirven para avalar procedimientos mnemotécnicos, ya es decir, manuales. En el caso específico de los textos literarios, la complejidad se agudiza y requieren de una interpretación. Pues bien, de lo que es un texto narrativo y de las diferentes lecturas que se motiva es lo que vamos a tratar seguidamente y es lo que hemos venido trabajando, ¿ya? Por eso la escritura literaria es un poquito más compleja porque requiere de interpretación y requiere también de un gusto estético más allá de lo sencillo que puede resultar escribir un manual. En esta unidad, como ustedes saben, aprenderán y estamos aprendiendo la estructura de la narración y también reconocer los distintos tipos de narradores, ¿ya? Y mucho más que eso, también vamos a llegar a conocer también los tipos de mundo que existen en los discursos narrativos. La narración, ya la sabemos, ¿cierto? Es contar un relato, relatar un suceso en una sucesión temporal que muchas veces requiere también de desórdenes temporales por una mayor eh, elaboración estética. Y también conocemos qué es el narrador, cómo funciona, cuáles son sus características y cuál es la taxonomía de este narrador, y lo hemos trabajado en las sesiones anteriores, y además de ello también hemos visto cuáles son los tipos de personajes. Por lo tanto, si pudiésemos hacer una definición de lo que es narración, sabemos que es contar un relato en un orden temporal, en un tiempo determinado, por medio de una voz ficticia que es el narrador, que nos ordena secuencialmente las acciones cometidas por un personaje o por varios personajes, y esos personajes, al igual que el narrador, también tienen una clasificación que ya conocemos. El género narrativo agrupa las obras de ficción, ya que se escriben en prosa, y que son ficciones. Por supuesto, por más que se parezcan a la realidad, siguen siendo hechos de ficción, y encontramos algunos elementos o algunas formas del género narrativo como el cuento, la fábula, los poemas épicos, las novelas, la leyenda, los romances, son algunas de las clasificaciones o diferentes tipos de textos narrativos que podemos encontrar a través de la historia. Aquí hay un pequeño resumen, ¿cierto? Los rasgos distintivos son el narrador, que es la voz que narra este suceso y que ya sabemos que puede ser homodigético, heterodiegético, omnisciente, protagonista, testigo, qué sé yo, toda la taxonomía que tienen anteriormente, y sabemos que son acontecimientos y que tienen un carácter de verosimilitud. La verosimilitud es importante que ustedes la recuerden, porque la verosimilitud es una característica fundamental del género narrativo que la hace diferente, ¿cierto?, a lo que es la veracidad. La verosimilitud y la veracidad son cosas diferentes. Nosotros en la vida real encontramos hechos veraces, hechos que responden a la categoría de veracidad, hechos que se pueden comprobar en la realidad. Sin embargo, un texto narrativo, por más que se parezca a la realidad, su característica va a ser de verosimilitud, es decir, que se parece a la realidad, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo estar construyendo un cuento de una historia que transcurre en el Colegio de Castilla y Aragón, específicamente en el curso Segundo Medio B, y puedo ser yo el narrador protagonista, un profesor llamado Rodrigo Valenzuela, que relata las historias que le ocurren a un montón de alumnos. Y puedo mencionar algunos, ¿cierto? Puedo usar sus nombres para crear personajes, y por más que esta historia sea muy parecida a la realidad, no responde al concepto de veracidad, sino que responde al concepto de verosimilitud, ¿ya? Es decir, que es parecido a la realidad. Y como es parecido a la realidad, yo puedo y tengo la libertad, ¿cierto?, de modificar la realidad
y crear cosas fantásticas. Puede que esté haciendo clases y por la ventana entra un estudiante muy similar a Harry Potter montando en su escoba y volar a través de las distintas salas del Colegio Castilla y Aragón. Y eso sigue siendo verosimilitud porque se sigue pareciendo a la realidad a pesar de que un elemento fantástico rompió este mundo real y cotidiano y hay cosas que se escapan a la normalidad, sigue siendo verosímil porque yo sigo entendiendo y sigue respetando cierta lógica. ¿Ya? Por lo tanto, este narrador nos relata acontecimientos que son verosímiles, es decir, que se parecen a la realidad, pero nunca serán la realidad. Y pueden alejarse de la realidad, puede parecerse en ciertos aspectos y puede contener muchos hechos maravillosos, y eso lo hacen precisamente verosímil. Eh, Posteriormente hay una estructura textual, ¿cierto? Toda narración, en este caso de carácter ficticio, presenta una estructura textual que implica el transcurso o sucesión temporal que va desde una situación inicial hasta una situación final. Sucesión temporal clave para distinguir la narración de otros tipos textuales, como por ejemplo descriptivos. ¿Ya? A pesar de que en esta estructura textual yo puedo incluir diálogos, descripciones, incluso puede haber desórdenes temporales. ¿Cuál es la función que predomina en el género narrativo? Ustedes ya lo saben, es la función referencial o representativa, es decir, eh, transmite el género narrativo al lector un mundo aparente, ya de diferentes realidades, y quiere que yo me entere, que yo sepa cómo funciona este mundo y qué cosas ocurrieron en él. Por eso es que la función predominante va a ser la función referencial o representativa, ¿ya? Y estructura de la narración, nosotros ya hemos visto algunos cuentos, hemos leído varios que están en su texto del estudiante. Hay una situación inicial donde se presentan los personajes, vamos a saber qué pasa, vamos a ver el espacio donde van a transcurrir los hechos, luego vienen un montón de acciones que llegan a un nudo, ¿ya? Donde hay una complicación que debe ser resuelta y posteriormente hay una resolución final donde volvemos a un estado ya de calma, parecido al inicial, ¿cierto? Con el conflicto resuelto. Y ahí tenemos entonces un resumen de lo que son los elementos básicos del género narrativo. ¿Cuál es la actividad para esta sesión? Como yo les decía, nosotros creábamos un Lambe anteriormente, sin embargo ahora no podemos, así que vamos a crear un relato, ¿ya? Referente a la temática de la unidad, muchachos. ¿Ya? Es decir, vamos a construir un texto donde usted puede hacerlo muy parecido a su realidad o puede que no, ya usted está en la libertad de hacerlo, pero tiene que tocar la temática de la unidad. Y en ese sentido yo le voy a pedir que una vez que usted lo cree, usted me describa cuál fue el tipo de narrador que usó, lo puede decir desde antes, qué personajes usted encontró dentro del texto que escribió, luego me va a decir cuál fue el espacio en que se desarrolló y el tiempo, qué características tiene el tiempo que usted utilizó para escribir el relato y luego me va a ordenar las acciones. Para que usted recuerde, aquí está un mapita de cómo se puede clasificar el narrador. E insisto, pese a la difícil situación que nosotros tengamos como país, aquí no se rinde nadie y nosotros podemos seguir avanzando y aprendiendo a través de las distintas plataformas que tiene el colegio. Así que muchachos, yo espero que pronto me empiecen a llegar esos relatos e insisto en que por favor realicen las actividades y me las envíen. Yo en este momento tengo una lista de la gente que me ha enviado cosas y voy a empezar a conversar con cada uno de ustedes. Así que estaré atento. Mucha suerte y les envío un abrazo.